de los recursos que recibe de los contribuyentes, de ofrecer más servicios sociales y de dar señales claras de que vamos caminando por el camino de la decencia en el manejo de los recursos públicos. Luis, algo más para que Bernardo y tú pueden escuchar perfectamente. Ahora que se está hablando de que la licenciada Germania Montage Yapur, que es la directora en función de la Dirección General de Impuestos Internos, dice que va a comenzar a aplicar la ley. Eso me preocupó mucho, porque decir que se va a comenzar a aplicar una ley cuando debió comenzarse a aplicar desde que está la ley, eso me preocupa, pero bueno, que vamos a comenzar con eso, de comenzar a gravar o a cobrar el impuesto a las ganancias de las apuestas. Yo creo que eso es un buen paso, comenzar a cumplir la ley es un buen paso, comenzar a cobrar ese dinero es un buen paso, y yo me voy a atrever a decirle que no debe ser un 15%, debe ser un 25%, porque tiene que ir cónsone con el impuesto mayor que se paga en la quinta categoría, que es un 25%. Ahora bien, como el gobierno tiene una imagen fiscalista y en cierta manera le ha cogido miedo a la crítica de la oposición, yo creo que el gobierno debe, y con Germania Yapur, que es una persona, Germania Montage Yapur, porque es una persona, aparte de íntegra en términos éticos, es una persona muy capacitada, debe comenzar a producir con el secretario de Hacienda, el ministro de Economía y todos los que tienen que ver con esta parte, a hacer la reforma fiscal integral, que yo no sé por qué el gobierno le ha sacado el cuerpo a eso. Tienen que comenzar ya a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya tienen que ir a amarrar y comprometerse a que lo que yo recibo, mire cómo es que lo voy a gastar, pero claro, en una forma de hacer todos esos ajustes en términos de reducción de ministerio, en términos de reducción de gastos que no son necesariamente productivos. Entonces, vamos a quitar el impuesto de las transacciones bancarias, porque igual Germania Yapur quiere que ya la gente comience a pagar con los cheques, pero Germania, se le ha sacado el cuerpo a eso, porque precisamente las empresas están cansadas, las empresas y todos los agentes comerciales y económicos están cansados de impuestos, impuestos, impuestos. Y ese impuesto, siempre hemos dicho aquí en Agenda Económica, distorsionante, que es distorsionante. Y voy a explicar, ya que me están haciendo señas, voy a explicar por qué rápidamente, aunque lo hemos hecho en otras ocasiones. Cuando usted hace el pago de un servicio con cheque, lo paga a veces por adelantado, porque la gente exige que le pague un 50% adelantado. Usted lo paga con un cheque, ahí automáticamente el banco le va a descontar el impuesto a los cheques. Sucede que el servicio no se hizo y el que le va a dar el servicio también tiene que meterle otro cheque. Y ya se ha cobrado 2 veces el impuesto y el servicio no se dio, ni la riqueza se creó. Por eso es que es distorsionante. Entonces, aprovechemos, hagamos una reforma fiscal integral, olvidémonos del ataque que viene a la oposición, que el gobierno quería la mayoría en el Congreso para eso, olvídese de eso. Hágalo y demuestre al pueblo que una reforma fiscal integral lo que va en progreso económico y social de este pueblo. No le coja miedo a eso y hágalo. Damos una pausa, tenemos un break. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Este programa yo quisiera, Bernardo, que lo dividamos en 2 partes. Hagamos una primera parte para hacer una breve evaluación de lo que ha sido el desempeño de la economía durante los primeros 6 meses de este año en el marco de este programa de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que luego entonces nos enfoquemos en la perspectiva, a ver qué le podemos decir a los agentes económicos de este país, a los empresarios y a tus propios asesorados, qué medida o qué decisión podrían ellos eventualmente ir tomando en el marco de lo que va a ser el desempeño de la economía en esta segunda etapa del año, tomando en consideración el efecto que va a tener el acuerdo con el fondo en lo que es la política fiscal del gobierno y el impacto que eso podría tener en el crecimiento del producto y en el manejo de la política monetaria. ¿Te parece? Sí, perfecto, perfecto. Yo creo que, viéndolo desde ese punto de vista,
Definitivamente hay factores positivos que se pueden destacar. Yo creo que el desempeño bajo el acuerdo con el fondo ha logrado lo que se quería, en el sentido de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando se firmó en octubre, noviembre del año pasado, permitió que el país comenzara a respirar nuevamente. Nosotros estábamos lidiando con un entorno muy desfavorable desde mediados de 2008, que impactó mucho al país, implicó una desaceleración fuerte del nivel de actividad económica, y las autoridades no pudieron reaccionar a tiempo con una política fiscal más agresiva, como hacían la mayoría de los países a nivel internacional, porque prácticamente tenía las manos atadas a nivel de acceso a financiamiento. El acuerdo con el fondo abrió las puertas a que recibiéramos recursos del Banco Mundial, del BID y del mismo Fondo Monetario, y que por ende el gobierno pudiera comenzar a reactivar el gasto y darle un poco de respiro a la economía. Eso se sintió inmediatamente y según los datos que ha publicado el Banco Central, el crecimiento en el último trimestre del año pasado fue 7.6%. Ese crecimiento se ha mantenido en la primera mitad del año, 7.5% en promedio, lo que muestra que obviamente el gobierno pudo, con esa política fiscal más agresiva, dinamizar un poco sectores como obviamente la construcción, es el primero que sale a la luz. Que decreció mucho. Que había decrecido mucho, que había caído durante gran parte del 2009 y que obviamente pues se reactivó de una forma bastante activa durante la primera mitad. Eso obviamente tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Todos sabemos que la construcción es uno de los sectores que más distribuye, pudiéramos decir, la riqueza. Tuvo un efecto positivo sobre la industria, tuvo un efecto positivo sobre el comercio. Entonces obviamente el gobierno finalmente, con el acuerdo con el fondo, pudo pues generar lo que el fondo llama, o lo que se llama a nivel de economía, una política contracíclica, una política fiscal que iba en contra del ciclo de desaceleración que estábamos sintiendo. O sea que desde ese punto de vista es muy positivo, inclusive positivo porque con todo y todo se ha logrado mantener tanto tasa de interés baja como tipo de cambio bastante estable. O sea que eso ha sido algo, vamos a decir, una luna de miel casi del acuerdo con el fondo. Obviamente, aspectos que nos preocupan de ese desempeño es que, como decía al inicio, eso ha sido posible mediante endeudamiento. O sea, hay un precio. El país se ha endeudado por medio de la emisión de 750 millones de bonos soberanos y mediante contrayendo préstamos con el BID y con el Banco Mundial. O sea que hay un precio que pagar. Obviamente eso es justificable en un escenario de crisis. Es lógico que cuando estamos en crisis hagamos todo lo posible porque un país con tantas carencias y con tanta inequidad social como la que tenemos, no caiga en una crisis porque los efectos sociales pues son ya demasiado fuertes. El problema está que el acuerdo con el fondo contemplaba una segunda fase. Ajá. Ese acuerdo con el fondo, el cual veníamos cumpliendo prácticamente con exactitud hasta junio, contempla una segunda fase donde se entendía en aquel momento íbamos a estar lidiando con una economía internacional mucho más dinámica, mucho más recuperada, que no iba a permitir una recuperación en los ingresos fiscales y por ende ir balanceando las finanzas públicas poco a poco. El problema está que hemos llegado ya a septiembre y realmente la situación internacional no es la que se esperaba. Todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la economía de los Estados Unidos. Las economías europeas todavía están lidiando con muchos desbalances, mucho desequilibrio. Entonces nos encontramos que ahora tenemos que entrar en una segunda fase del programa donde tenemos que buscar una consolidación fiscal con un entorno internacional no favorable. Entonces ahí ya comenzamos a tener problemas.